incipientes gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, las diferencias entre ambos y las mesas de paz y seguridad, hoy en controversia. La dinámica y el discurso de Andrés Manuel López Obrador tras su toma de protesta ha dejado diversas reacciones. Sin embargo, los discursos del 1 de diciembre dejan clara su dura crítica al llamado neoliberalismo y sus 36 años en el gobierno. El discurso en el Zócalo incluyó sus promesas, 100 puntos, que para realizarlos tendrá que empeñar grandes cantidades de dinero público y su empeño. Le invitamos a participar con nosotros, a hacernos llegar sus comentarios, principalmente a través de la red social de Twitter. Es como recibimos más rápido todos sus planteamientos. Esperamos toda su participación. Nos encuentra como Canal 44 TV, @Canal 44 TV. Participe con nosotros. Y en este sentido, para dar arranque al análisis, le estamos preguntando qué espera del nuevo gobierno del presidente López Obrador. Participe con nosotros, preferentemente utilice en su respuesta el hashtag en controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos, muy buenas noches. Buenas noches. Y hoy en la extrema derecha de nosotros, extrema izquierda de ustedes. Ustedes están a la izquierda de mí. Exacto. Soy Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Mucho gusto. El gusto es mío. Nuestro premio Jalisco de periodismo. Gracias. Bienvenido. Felicidades porque no habíamos tenido oportunidad de felicitarte, Agustín. Muchas gracias. A la derecha, donde debe de estar. Oh, no. Ahora, Agustín, inicia con tu análisis. Respecto a qué espera la gente de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué esperas tú, por supuesto? ¿Qué auguras? No sé. La gente espera ¿qué muchísimo. esperaría yo como ciudadano? Que la agenda número uno sea el tema de la seguridad, por supuesto. Es lo más importante que ahorita el país tiene que resolver. Regresar a la paz. Y bueno, me parece que en torno a los hechos que han ocurrido recientemente aquí en Jalisco, es interesante el tema porque parece que va a ser un tema no parece, ya es un tema que desde hace mucho tiempo está entre las principales preocupaciones, pero evidentemente cuando se hace la convocatoria de la reunión del superdelegado del gobierno federal, Carlos Lomelí, y que los alcaldes pues ahora sí que ese lo vamos a hablar un poquito más. Lo batean, sí, pero un poquito la reflexión. Sí. Se habla de que los hechos que ocurrieron en la costa de Jalisco tienen que ver con esa no reunión. Entonces esto revela el grado de politización en un sentido no necesariamente positivo que va a traer este tema en todo el sexenio. Se van a exigir resultados muy rápidos. Recordemos que puso el presidente ya en funciones que a los 2 días de su gobierno ya habían bajado los homicidios de 90 a 50 por día. Lo dijo en su primera rueda de prensa. Exactamente, o sea, hay una desesperación o un afán por dar resultados en esta materia que no está equivocado en términos de que sí tiene que ser la prioridad más alta del país, pero evidentemente que no va a ser una situación nada sencilla. No basta con un cambio de gobierno, aunque algunos de los votantes, que no creo que él, pero muchos de sus votantes sí hayan pensado, iba a traer como magia una pacificación. Me parece que para mucha gente es simbólico lo que él está planteando, pero él va a tener que trabajar duramente para que las nuevas estructuras que está conformando le den realmente al país una situación de paz, que es lo que demanda el país. Otro hecho que ocurre a la entrada de él como gobernante es el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se tuvo que retomar por el riesgo de que hubiera demandas en Estados Unidos, lo cual revela que ya el entorno de esta época es muy distinto al entorno de la época de Alemán o de Echeverría. Los tribunales internacionales definen muchas cosas y sobre todo en este caso es evidente que no solamente hay empresas nacionales, hay empresas internacionales en la construcción del aeropuerto. El otro tema que vale la pena ver si le va al país, está dispuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a generar esta enorme cantidad de dinero que va a tener que hacer para comprar los bonos, para poder echar abajo el tema del nuevo aeropuerto. Creo que ese es un debate que tendrá que darse, porque evidentemente va contra los recursos fiscales.
Son tantas las aristas que hay que analizar en el arranque de este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que dedicaremos 2 bloques al análisis de los mismos. Sí quiero detenerme un poquito en el que acabas de mencionar, Agustín, el que tiene que ver con el nuevo aeropuerto, con la incertidumbre de si se va a continuar o no, y todavía lo puedo decir de esta manera de incertidumbre porque pareciera que no les ha salido la jugada de tratar de comprar los bonos que tienen tenedores, quién sabe quiénes son, y a nivel internacional, toda vez que se los están tratando de comprar por abajo del precio en el que los adquirieron. De esta manera todo indica que los tenedores se van a esperar para que se caiga en default, como le llaman en los términos, en el argot, vaya, de los mercados de valores, para poder demandar y entonces sí tratar de sacarle más dinero. ¿Habrá posibilidades ante este escenario de que mejor termine diciendo el gobierno federal, pues que siga su aeropuerto en Texcoco? Había otros puntos que quería tratar, pero nada más muy rápidamente de eso del aeropuerto. $6,000 millones, es una cantidad porque grandísima de dinero. Tendremos más tiempo en son 2 bloques. Yo creo que la posibilidad está abierta de que terminen haciendo el aeropuerto de Texcoco. Me parece que sí es viable y que no es descabellado pensarlo así. Aunque no estoy tan seguro que los bonos estén ofreciendo a menor precio. Tengo entendido es un hecho. que Tengo entendido que los pagaría al 100. No. Escuché en la mañana a un analista que entrevistó a Aristegui y eso hablaba, que estarían a 100, que fue lo que pagaron. Más bien, lo que sí es el asunto, que ahorita están como a 70 por la incertidumbre. Y ellos esperaban, los que tienen los tenedores de bonos, que llegaran a 120, a 130 en un eventual, ¿no? Por decirlo en una proporción. Es decir, no se pagaría a menos, se pagaría lo que vale. Más bien ellos esperaban que iba a costar más. Por eso la pérdida, ¿no? Oye, Julio, por la especulación. Ahora, ¿qué es lo que vale, exactamente en este momento? El aeropuerto, si se supone que en fase de terapia intensiva, creo que bajó su valor, ¿no? Ahorita esos bonos pues serían solo papel, ¿no? Si nos ponemos estrictos. Sí, pero les conviene más esperarse y es algo que están jugando ellos. Exacto. Nada más como especificar un poco la cifra, ¿no? Porque yo, ¿por qué compro un bono? Pues compro para ganar, en resumidas cuentas se ve complicado que los pensiones. Así es. En resumidas cuentas se ve complicado que los tenedores de bonos efectivamente vayan capaz que son los ahorita mismos a participar en la subasta. Que han estado comprando, que son instituciones públicas. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿La mafia del poder? No, instituciones públicas. Ya ves que fue algo que usó mucho Peña Nieto. Lo que va a pasar, ya para terminar con eso, que la subasta no se va a realizar porque no va a haber la suficiente participación de quienes estén empujando. Oferta. La suficiente oferta. Entonces no va a haber subasta. Entonces ahí sí se abre la puerta a que al final pueda que Texcoco se continúe. E incluso ya están diciendo que en Texcoco se podría aprovechar lo que hay para construir otra cosa. Lo cual, imagínate. Julio, José Ángel, Sonia, me parece que si no viene acompañado este tema de Texcoco de un ambicioso proyecto de restauración ambiental para la cuenca que se supone que se invocó cuando se dijo que no era el lugar adecuado, no le veo yo sentido a hacerlo o no hacerlo. O sea, termina siendo simplemente una decisión política. Se supone que la cuenca de Texcoco, que son 16,000 hectáreas, vale la pena restaurarse y eso demanda muchísimos miles de millones de dólares. Entonces yo me pregunto, pagar $6,000 millones para los bonos y luego hacer un proyecto de cuánto les gusta, cuántos miles de millones de dólares, ¿van a tener realmente esos recursos para que la Ciudad de México se beneficie con la suspensión del aeropuerto? O que Texcoco queda nada más así, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué caso? Porque además, imagínate, quitarles la infraestructura que ya está ahí puesta, va a costar otro dineral también. Exacto. Sí. Sonia. Pero yo lo que creo es que están ganando tiempo para resolver jurídicamente la forma en que echaran atrás el proyecto. Por lo que ha señalado Andrés Manuel López Obrador, en particular en la conferencia de prensa de ayer, se va a seguir con la otra alternativa, la de Santa Lucía, y en el caso de Texcoco lo que se está revisando es la parte que tiene que ver con los contratos. ¿Por qué es importante la parte jurídica?
jurídica y revisar qué va a pasar con estos contratos, porque yo insisto, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se hicieron muchos contratos con empresas que no tenían recursos para ejecutar los proyectos, con inversionistas que en realidad lo que hacía era apostar con dinero público y otro tipo de cuestiones. La prueba es que con muchos contratos que se vinieron abajo, y nada más por recordar un ejemplo, el caso de Abengoa, que no nada más tenía el tema del acueducto, sino que tenía otros proyectos relacionados con la producción de energías alternas y que se vinieron abajo, pero la estructura jurídica de estos contratos fue tan tramposa que en realidad también a la empresa le ha costado mucho trabajo armar su defensa jurídica. Creo que más bien lo que están tratando es ganar tiempo para revisar en estricto sentido la parte jurídica y encontrar la salida para echar abajo el proyecto. De momento, algunos analistas dicen que esto podría convertirse inclusive en un pequeño Fobaproa, porque va a tener que meterse mucho dinero público para el rescate de este tema y salvarlo internacional. Se financia con dinero público la compra, claro, por supuesto. Cuando en realidad, si continuara Texcoco, más allá de si estamos a favor o en contra de este proyecto, pues se supone tendría que pagarse a esos tenedores de los bonos con el recurso que se obtendría por la operación del aeropuerto. Pero habría que ver, yo insisto, quiénes son esos tenedores de bonos. Que eso sería lo interesante, justamente. Si son los mismos que han invertido en otros proyectos, pues sería el mismo gobierno. La sospecha es muy fundada. Exactamente. Sí. Ahora, se supone que lo que en la Bolsa de Valores se opera está obligado a transparentarse, ¿no? Creo que tendríamos que conocerlo, ¿no? A ver, eso también fue algo que sucedió con Peña Nieto. Algunas inversoras eran representantes de los tenedores de bonos. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, digamos, estos casos... prestadores, exactamente. En el caso de pensiones del Estado, del Infonavit, de Banobras, su representante era Monex, que es el de las tarjetas estas de la campaña. Entonces, es un asunto muy tramposo que más bien habría que revisarlo primero y después... Estás aparentando que abres un proceso al capitalismo global y en realidad tú juegas todas las fichas. Te sacas el dinero de una bolsa y te lo metes en otra, nada más. Exactamente. Y las ganancias... Esas sí son para otros. Esas sí son para otros, exactamente. Bueno, bien, decidimos en tocar este tema del arranque de la administración de López Obrador en 2 bloques porque no nos han alcanzado y Julio tiene un titipuchal de temas. Todos tenemos muchos temas. López Obrador inició las conferencias de prensa matutinas para hablar de seguridad y otros temas del gobierno federal. Al conocer los hechos violentos de Michoacán y Jalisco, señaló que su atención será prioritaria y sobre Ayotzinapa dice que llegará al fondo para suplir la verdad histórica. Durante la rueda de prensa matutina reiteró que Santa Lucía va y en el tema Texcoco es cuestión de tiempo para que se paren las obras. Anunció la creación de recompra de bonos del nuevo aeropuerto y, por cierto, el avión presidencial voló a California para ponerse en venta. Gracias a ustedes que tienen a bien participar con sus comentarios. Claudia Nayeli, o Claudia González en Twitter, dice: orden, Agustín y Julio, se enciman y cruzan sus comentarios cada uno a su tiempo. No, por eso estamos tan separados, para no encimarnos. Tiene razón, así son de maleducados. Héctor Ortiz. En España es educación el arrebatarse la palabra, arrebatarse el discurso. ¿No? Nos lo explicaban en la fila algunos. Te engañaron. Sí, yo la creo educación que sí. En todas partes es la misma. Es la misma. La cortesía, ante todo. Héctor Ortiz. Es pasión, no es... Mire, Héctor Ortiz nos dice, ¿y sigues con AMLO? ¿No tienen otro tema? ¿Se les acabó su periodismo? Don Héctor, dígnenos por favor el tema que le gustaría escuchar, que le gustaría que analicemos y con mucho gusto. Yo no sé si López Obrador para usted no sea noticia. Para nosotros, bueno, desde nuestro criterio... Este fin de semana acaba de asumir. No, pero Héctor Ortiz trae campaña con un servidor. Cualquier comentario que hacemos de López Obrador a favor o en contra le parece... Saludos, don Héctor.
Julio. Y es que si no, o sea, queda muy claro que está dictando la agenda noticiosa del país. Ahorita lo veíamos con esto de las conferencias de las 7 de la mañana. Nos ha cambiado el ritmo para todos, o sea, porque ya lees el periódico a las 6 de la mañana con tu cafecito y un ratito después ya es viejo. Ya es viejo porque ya sale él y desde hace tiempo, el periódico era viejo, pero ahora como que se confirma y sepulta esto. Que lo interrumpa. Habría que regresar a los vespertinos, ¿no? Como ocurría en los 70s y publicar lo que ocurrió en la rueda de prensa a la mañana. Capaz que está reactivando el mercado periodístico, hay que verlo de ese modo. Sí, no, bueno, con lo digital ya ahorita es un esquema similar. Y bueno, regresando un poco al asunto de la toma de protesta, que por cierto tuvo más audiencia que la final del Mundial, cosa que me parece increíble en un país futbolero y que se supone donde la gente no está interesada. No, pues, pero pues una final del Mundial siempre ha sido más atractiva que una protesta de un presidente. No, claro, eso revela la enorme expectativa, claro. Revela la enorme expectativa y la esperanza que se vio imbuida en el discurso, un discurso en el cual pues vemos cómo cambian las formas, porque habla claro y directo, a muchos nos gusta que hable así, me canso ganso, todo este tipo de cosas. La verdad que hay quien diría, no, pues que le quita investidura, no, pero no, la verdad, la gente es lo que quiere, que se les hable claro. Acuérdate, Vicente y que, Fox. no, pero, bueno, no es nuevo, tienes razón, pero aún así gusta, aún así sigue gustando. De hecho, Jalisco puso el ejemplo con Alberto Cárdenas, ¿se acuerdan? También, claro, ¿no? Bueno, pero hoy era otro extremo, ¿no? Fue un discurso de esperanza. Yo en años no había escuchado algo tan directo así, por ejemplo, contra el neoliberalismo. Sin duda, el mensaje es de que se le acabó la mina de oro a los millonarios, que se hacían más millonarios con las privatizaciones y con estos negocios al amparo del poder. Y no estamos de acuerdo, muchos, con la amnistía a corruptos. No se llama así, pero en los hechos pareciera. Aunque bueno, también hay que aclarar que lo que él dice es que las instituciones de procuración de justicia y de investigación correrán por su cuenta propia sin que el Ejecutivo tenga que dar la orden, lo cual ahora muchos se desgarran las vestiduras, pero se supone en teoría que así es como debe de ser, ¿no? Bueno, claro. Más bien que lo cumpla. Ahora está bien, suena muy bien, así debe ser. Vamos a ver si se cumpla, como muchas partes del discurso, vamos a ver si se cumple, porque el problema no es lo que dijo suena muy bien, y también preocupa a lo mejor que en algunos puntos había cables cruzados, como que queriendo quedar bien con el pueblo, con el núcleo duro, pero también tratar de tranquilizar a los mercados, y como que no lograba ni una cosa ni la otra. Tampoco gustó la defensa ultranza a la Guardia Nacional. La verdad que eso no agradó a muchos, preocupa, porque por más capacitaciones de derechos humanos que haya, no son suficientes. Se las han dado a los policías municipales, estatales y federales, y de poco o de casi nada ha servido. Y el otro punto que a mí me preocupa es que sigue centrando el discurso en un solo hombre. Como que se ve este proceso de desinstitucionalizar al país, en lugar de tener órganos de control, en lugar de tener presidencialismo puro. Como que nada más está el líder y el pueblo, sin intermediarios, y se hablan no a través de oraciones, siguiendo con esta metáfora religiosa, pero a través de consultas. ¿Sí viste sus twitters? Incluso él lo llamó iluminado en sus twitters. Eso sí preocupa. Pero bueno, que haya austeridad, que viaje en el avión comercial, son señales que a la gente nos gusta. A mí me pareció precioso ver a una... Yo sé que esto no remedia los problemas de fondo del país, pero me pareció precioso ver a la quinceañera con sus chambelanes en Los Pinos. La verdad que un lugar de opulencia, de frivolidad, y que ahora la gente pueda ir ahí, a mí me gusta, sobre todo. Precioso que se lleven las sobre todo a quienes no somos de cuna de seda, como mi querido José Ángel, que no nacimos ahí. Me gusta ver eso. También yo creo que es una señal que a la gente le gusta. Oye, Julio, y que es un buen mensaje. Y también la forma es fondo. ¿Quién llevó la residencia oficial a Los Pinos? Fue Lázaro Cárdenas, justamente uno de los... Irónico que él, que se dice cardenista, la lleve. Porque era muy opulento el Palacio de Chapultepec. Fíjate qué cosas. Vamos a ver cómo evoluciona el Palacio Nacional. Respecto al tema de negocios, no seamos ingenuos tampoco. Antes del neoliberalismo había un capitalismo de cuates en México y se hicieron siempre negocios a la sombra del poder. Antes del PRI, antes de la revolución con Porfirio Díaz. O sea, esa ha sido la marca nacional. Esa ha sido la marca nacional. Ojalá más bien el compromiso sea, vamos a poner reglas claras para la participación en las licitaciones, vamos a generar una
certeza respecto a quién tiene derecho y quién representa la mejor oferta para la infraestructura, por ejemplo, para hacerla. Vamos a ver cuál es el esquema más adecuado para operar la infraestructura. Vamos a ver de qué modo las empresas paraestatales se manejan mejor, en qué momento. O sea, este tipo de cosas son las que se deben clarificar más bien, ¿no? Está acompañado de un grupo de empresarios cuates. El problema no es que la iniciativa privada participe en obras o que sea proveedor, nada, por supuesto. El problema es toda la corrupción que hay para que estas empresas participen, sobre todo lo que ha sucedido en los últimos sexenios, tanto en lo local como en lo federal, que es la participación de actores políticos en empresas con prestanombres para quedarse con muchas de estas obras o con los negocios. Entonces, exactamente. No, peor, o licitar con precios bajos. Ahí está el tren ligero, la línea 3 de tren ligero, que licitas con un precio sabiendo que por ningún motivo vas a alcanzar ese precio ni esos plazos. Con eso ganas la licitación, pero luego después empiezas a hacer ajustes y se disparan. Por supuesto. Todas las obras terminan con adendums y todo lo que quieras que abatir más caras que... Oye, pero además la calidad, lo que pasó en el socavón famoso acá de la carretera. Por eso muchos no estamos de acuerdo con el borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, ahí está el caso de la CCT, todas estas obras, por supuesto que se debe de investigar. Por supuesto que se debe investigar la estafa maestra, no debe haber borrón y cuenta nueva. Y el caso de Ayotzinapa tampoco debe de haber, así como los miles de desaparecidos. Lo entiende el presidente, porque por lo menos se firmó este decreto con lo de la Comisión de la Verdad, y a ver qué, ojalá camine, pero borrón y cuenta nueva no, y menos en eso que acabamos de nombrar. La esperanza en el caso de Ayotzinapa en particular es que de una vez ya se digan las cosas que se pueden reconocer. Lo que sea. De una vez se sepa si esos muchachos se les va a encontrar o no, y ya ese expediente que tanto ha pesado, pues se pueda cerrar, y además no olvidar que esto es solamente un evento de un montón de eventos, 2,000 fosas clandestinas que tiene el país. O sea, estamos hablando de que el país está lleno de tragedias de este tipo que demandan también atención y justicia. Aunque este caso simboliza y visibiliza la crisis de las desapariciones y la violencia en el país. Por la participación además de los políticos, presidentes municipales, gobernadores, el ejército, policías. Y bueno, además de todos los partidos, que hay que decirlo, PRD gobernaba con los Abarca. Estamos hablando de un gobierno del Estado que era perredista y de una presidencia priista. Yo les quiero preguntar, en el tema del perdón, que al final de cuentas sí sería una amnistía, y desde lo que ha tratado de explicar Andrés Manuel López Obrador, sí hay como que una disyuntiva. En realidad, el planteamiento de Andrés Manuel... Yo lo que creo es que los procesos judiciales van a tener que seguir su curso. No sé qué es lo que quiera decir, tampoco somos sus voceros, ni sabemos qué es lo que quiere decir. Exactamente. Pero sí hay que no, lo que creo es que se debe referir a casos como el de el Bester Gordillo, que al margen de que debía estar o no en la cárcel, no fue a la cárcel porque se le hubiera investigado, sino más bien por una decisión política, como muchos otros casos que siempre que empieza un gobierno se cree que metiendo a la cárcel a alguien legitima. Los quinazos. Exactamente, y que luego son tan endebles, jurídicamente, que por supuesto que cuando se va ese gobierno, las personas salen. Entonces, lo que tendría que suceder es, que creo que es lo que ha precisado hasta el momento, que él no le va a meter la mano a la Fiscalía ni al Poder Judicial para que hagan su trabajo, y yo supongo que quien cometa delitos tendrá que pagar por los delitos que cometa proporcionalmente. Ahora, un poquito la lectura también quizás sea, como está planteando una cuarta transformación, que lo esté viendo algo parecido a la transición española de la dictadura hacia la democracia, que hubo efectivamente ahí prácticamente un borrón y cuenta nueva. Me parece que no es lo mismo lo que ocurrió en México, porque además el PRI o el viejo sistema priista era muy atípico, era una dicta blanda. Había cierto margen de maniobra para las libertades, pero obviamente el sistema era, como esta famosa frase del libro de Octavio Paz, era un ogro filantrópico. Cuando no te sujetabas, iba al mazazo. Pero si era más o menos así rebeldón, pero más o menos manejable, filantropía, el Estado hasta te financiaba. Me parece que en ese sentido no es parecido, porque además ya tuvimos una transición, se supone que de 2000 para acá. Exacto. Que si tú quieres, fue una transición de un partido a otro y no un cambio de régimen. Él plantea un cambio de régimen. Es una cosa que tendríamos que analizar también. ¿Qué implica un cambio de régimen? Se supone que somos una democracia representativa con 3 poderes. Cuando tú hablas del tema de la institucionalidad, habría que empezar a pensar
cómo está viendo su relación con los otros dos poderes, con el legislativo y sobre todo con el judicial, que ya están entrando en crisis. Están entrando en crisis por el tema de los salarios, fíjate, qué paradoja, pero en realidad... Que yo estoy de acuerdo en que los bajen, pero... Sí parece que el Ejecutivo lo está imponiendo al Judicial, aunque estamos de acuerdo en que se lo bajen. Y creo que los mexicanos necesitamos exigir que el Poder Judicial siga teniendo su vida propia, su autonomía, porque es el único garante de los derechos en este sentido. Y nada más para reforzar lo que decía Sonia, hay dos frases del discurso que fortalecen lo que ella dice. Dice aquí que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Luego otra, que se castigue a los que resulten responsables, pero la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones. En este caso, chivos expiatorios. Porque las instituciones de procuración y administración de justicia se usan políticamente. Eso es lo que no puede pasar. Oye, Sonia, sí, pero la fiscalía sigue en manos del presidente. Entonces, si él se va a abstener, la fiscalía se va a abstener, esa es la gran pregunta, ¿no? Ese es un aspecto que en el papel no viene, en el papel no dice autónoma. Pero bueno, ya lo decía hace unos días también. Claro. Quien esté ahí también puede tener esa dignidad de ejercer su autonomía. Parece utopía, una quimera, pero ojalá. El presidente poderoso. Dos bloques no nos ha gustado. La próxima semana por eso, claro, una quimera, una quimera. Arranque de Alfaro. La mayoría de las dependencias del gobierno de Jalisco recibirán a sus nuevos funcionarios en el primer minuto del jueves 6 de diciembre. El gobernador ha diseminado equipos de transición en secretarías y OPDs, con críticas particulares al mayor Trinidad López Rivas, que será sustituido. Entre otros temas que forman parte de las críticas al nuevo gobierno, denuncian acarreo para la toma de protesta. Por cierto, ¿estará invitado el superdelegado Carlos Lomelí a la toma de protesta? Seguramente sí, pero ¿asistirá como tal o en su calidad de empresario o ex contrincante? Bueno, entrevistado al menos hasta el lunes en una emisora radiofónica, decía Carlos Lomelí que no había recibido invitación alguna y que si le invitan con mucho gusto acude. Pero es lo que ha mencionado. Tenemos comentarios a propósito del anterior tema, el de Andrés Manuel López Obrador y su incipiente gobierno. ¿Qué esperas del nuevo gobierno del presidente López Obrador? Algunos de sus comentarios, gracias a ustedes. Dice Néstor Sánchez, bastante, y ya se mueve algunos temas. Separación del poder económico del político, apostando a no tener servidores públicos opulentos en el país, en un país con tanta desigualdad, además de la lucha contra la corrupción. Gracias, Néstor. Gracias por su participación. Y bueno, también la pregunta que le estamos haciendo ahora para este bloque es: ¿qué espera usted del nuevo gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro? Ya tenemos bastantes comentarios, esperamos darle salida porque también hay distintas opiniones entre mis compañeros aquí presentes. Sonia Serrano, antes de que te quiten el espacio. Después que no me dejen hablar, ¿no? ¿Y por qué le van a quitar el espacio? No, el espacio en su turno. Ah, nosotros. Yo dije, Dios mío, ¿otro caso de censura o qué? Nos vamos a portar bien, como dijo la... Y de cualquier manera, no. Nuestra televidente. Bueno, yo, para empezar, en el tema del conflicto que se ha armado con este asunto del superdelegado, me parece un poquito como de flojera. Es decir, más bien como que ha sido un pretexto para no abordar directamente algunos temas. Por ejemplo, el gobierno electo ha eludido hasta el momento hablar de puntos concretos de hechos delictivos que se han registrado en el Estado. No ha hecho frente a ninguna de las crisis ni sobre cómo los enfrentaría, ni cuál sería su postura. Pero luego le preocupa que haya una intervención en materia de seguridad por parte del delegado. De un gobierno que ya está en función. Exactamente. Yo creo que esta coordinación se tiene que dar, no porque quieran, yo ya lo había dicho, yo no espero ni que sea amigo Enrique Alfaro de Lomelí, ni que se quieran mucho, ni que salgan juntos, pero como ciudadanas sí quiero que se pongan de acuerdo y empiecen a resolver los problemas
con base en las atribuciones y en los recursos que cada uno va a tener asignado para hacer esta tarea, porque además lo que van a estar haciendo no va a ser por buena onda, sino porque además van a cobrar un sueldo y van a tener un montón de personal para cumplir con esta responsabilidad. Y la otra parte es, empieza más o menos a diseñar. Yo creo que así como ha habido cuestionamientos de Movimiento Ciudadano a algunas decisiones que se tomaron del gobierno federal, un ejemplo de algo que hablamos hace rato, que es el tema del fiscal que no es autónomo, pues en realidad más bien lo han utilizado para aterrizarlo también en Jalisco. La forma en que se procesó el esquema de seguridad es pues con la misma arbitrariedad que se hizo a escala federal. Seguimos sin una fiscalía autónoma, se deciden por un perfil que estaba definido desde antes, simulando una presunta terna que enviaron al Comité de Participación Social, que hizo su chamba seriamente, como si fuera a ser tomado en cuenta, y después se dieron cuenta que no, que en realidad, no digo que los hayan usado, pero pues sí que se utilizó como para darle validez al proceso. O sea, sí los usaron. De alguna manera. No, pero bueno, eso hubiera sido si ellos se hubieran prestado quiero decir, yo sigo creyendo que el sistema anticorrupción está tratando de hacer la parte que le corresponde. Y lo otro que tendría que ver es la estrategia, el haber decidido también que un militar esté al frente de la Secretaría de Seguridad. Pues con qué cara luego cuestionas la militarización. El tema de seguridad sigue siendo también prioridad en lo que viene para el próximo gobierno. Le va a tocar en circunstancias muy complejas, ya lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos estados con más homicidios en estos primeros días son Jalisco y Michoacán, así que pues no va a estar fácil este comienzo de administración. De hecho, hemos visto hechos violentos muy significativos en este fin de semana, y bueno, creo que en esta parte tendremos que esperar que ya se pusieran las pilas. La otra parte es, va a encontrar una sociedad muy molesta con el tema del transporte público, esta decisión que acaba de tomar el gobernador Aristóteles Sandoval de permitir que se haga válida la tarifa de 9.50, va a encontrar un gran desorden administrativo, una nómina muy obesa. Ya en un reportaje que saca Notisistema, Mireya Blanco hablaba de cómo creció la nómina y cómo van a encontrar basificados en exceso, es decir, no va a ser un arranque fácil para Enrique Alfaro. Contrario a lo que hemos visto con el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sí tuvo un desgaste por todo este periodo en el que inclusive no guardó silencio salvo 3 días que se tomó de descanso previo a rendir protesta, aún así el desgaste fue menor de lo que se pudiera haber pensado para Andrés Manuel López Obrador. La percepción es que Enrique Alfaro, aun cuando se ha guardado, se ha mantenido en muchos casos ajeno, como lo menciona Sonia, de varios temas, sí está llegando desgastado, como que comienza a tener muchos comentarios en contra, al menos lo que se aprecia en las redes sociales. ¿Sí inicia con desgaste, Enrique Alfaro? Mira, desde el triunfo electoral tampoco fue así un triunfo, digamos, contundente, remozante, como él lo quería, ¿no? Porque sí tiene un desgaste de gobernar. No hay desgaste, más bien comienza enojado, ¿no? Sí, pero no creo tampoco que esté desgastado. Creo que se cuidó bien, no salió todos los días a hablar como López Obrador, que sí salía 2-3 veces al día. Si no era en entrevista, era en videos de Twitter o de Facebook. Yo creo que sí se cuidó. Más bien sí hereda muchas cosas que si no da resultados pronto, ahí sí la gente puede, en este caso, empezar a molestar. Y va a ser muy difícil porque le heredan el Estado, se oye como un lugar común, pero le heredan un Estado en ruinas. En el sentido, pues, ya lo comentaba bien Sonia, de la seguridad, y le deja a la gente calientita con el asunto del transporte público. 9 pesos con 50 centavos por subirse un chiquero que tiene ruedas.
Pues por supuesto que es caro, ¿no? Así fuera un peso, es caro para ese servicio que dan y vaya que me medí con la metáfora. Y en este sentido, pues sí, también el asunto de la movilidad, sin duda, no todo tampoco fue malo en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Quizás se va con una calificación de un 7 por ser un poco más, tampoco tan duros, pero no le va a ir muy bien en los primeros meses porque tiene que recomponer mucho y hay que ver cómo funciona esta nueva estructura del Estado. Bien. Agustín. A ver, yo creo que él llega enfrentado al Ejecutivo Federal, más que desgastado, llega enfrentado. Sí, también ese es otro y es punto. Evidente que Andrés Manuel López Obrador tiene muchos simpatizantes, tiene una legitimidad mucho mayor, llegó con una diferencia de votos mucho mayor respecto a sus rivales. Pero tan legítimo es uno como el otro. No, por supuesto. Los dos fueron electos en las urnas y los dos ganaron. Sí, claro. Pero la cuestión es que llega con ese enfrentamiento y ese enfrentamiento lo va a desgastar porque la gente que apoya a López Obrador tomó las redes sociales desde hace mucho tiempo y llega a niveles de intolerancia en algunos casos, no todos, hay afortunadamente todo tipo de gente participante en redes sociales respecto al tema de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, creo que él, aunque esté enojado, bien, como dice Sonia, lo hace con astucia también, porque él está tratando de convertirse en la antena receptora de la oposición a Andrés Manuel López Obrador, porque aunque él diga que no va a aspirar a ningún otro cargo público, es evidente que él quiere aspirar a la candidatura para ser presidente de la República. Seguramente la próxima elección va a ser muy atípica. Yo no veo que en estos 6 años el PRI vaya a resucitar. El PAN, quién sabe. Pero trae una alianza fuerte con el PAN, pese a que Enrique Alfaro en lo personal se ha desacreditado de que el mucho. Movimiento Ciudadano crezca a nivel nacional. Sí, pero además que el PAN lo aloje, yo no lo veo tampoco descabellado porque trae muy buena relación con el PAN, que se demuestra con lo que está pasando aquí a nivel Jalisco. Lo que a mí me parece que sería delicado para los jaliscienses es que él cayera en la tentación de usar los 6 años para ser el opositor más notorio de Andrés Manuel López Obrador. Pues porque los jaliscienses, pero los 6 ganitas. años, por Dios. Política, como decía Maurice Duverger, un gran clásico del análisis político, política es lucha, pero es conciliación también. Luchas en las elecciones, pero cuando gobiernas te sientas y adoptas acuerdos para sacar adelante una agenda de gobierno. Espero que no se le olvide Enrique Alfaro que este periodo de 6 años es para gobernar y para darnos una buena cuenta a todos los jaliscienses. Y esto pasa por sentarse con Lomelí y con cualquier representante de López Obrador, porque López Obrador es presidente de la República, es presidente de los jaliscienses también. Y este tema de sentarse o no y de dialogar o no, y principalmente cuando hablamos de la seguridad, será abordado después de la pausa. Alcanzamos a ir a algunos de los comentarios que tenemos por parte de ustedes que amablemente han participado a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por hacernos llegar su opinión. Le damos salida entonces en estos momentos o regresando. Vamos. ¿Qué esperas del nuevo gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro? La pregunta de Canal 44 a través de En Controversia. Adolfo Valdovinos dice: en lo personal no espero positivamente nada nuevo. Gracias. Atenquitos, bueno, es Álvaro Atenco. Dicen: independizar Jalisco de las ideas neoliberales, AMLO, eliminar e ignorar la figura de Virrey de Lomelí. Jalisco puede ser independiente, aporta casi el 7% del PIB, puede ser autosuficiente. No, aporta 4%, y hay una enorme diferencia. Ahora quiere un Jalexit. Dios nos libre de esos República del separatismos Occidente, ¿no? Nadie gana con los separatismos. Claro. Me parece que Guillermo es una idea Coro equivocada. dice: por antecedentes al frente de Guadalajara, espero venta de terrenos públicos para desarrollos inmobiliarios, roces con periodistas, intolerancia a la crítica, abusos policíacos apoyados por el fiscal a modo, cancelación de proyectos por diferencias con AMLO. Ojalá me equivoque. Gracias, Guillermo. Roberto Ramírez dice: lo de siempre, mentiras, ineficacia, incongruencia, descalificaciones, corrupción, ambición, bravuconadas, deslealtades, traiciones, nepotismo, inseguridad, irresponsabilidad, amenazas, autoritarismo, etcétera. Es decir, lo mismo que hizo en Tlajomulco y Guadalajara. Van a abrir una carpetota. Sí, dice: fácil, ¿no? Bueno, gracias. Yes.
Que persista la igualdad de género, que al desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres no se pierdan los avances que se han logrado, que se sigan brindando servicios de asesoría y orientación a las mujeres en situación de violencia. No desaparece, por lo menos de momento, Jess. Bueno, tenemos más comentarios, quedan pendientes, vamos nosotros a esta pausa. Van 3 mesas de seguridad convocadas por el gobierno federal en Jalisco, sin la presencia de Estado y municipios. La secretaria de las mesas para la construcción de la paz considera que es cuestión de tiempo para que haya diálogo. Mientras se ponen de acuerdo Estado y Federación, el crimen organizado no para y cobra la vida de 6 policías en la Huerta. Este martes se realizó la primera reunión de la CONAGO en medio de la polémica por los superdelegados. Bueno, vamos a entrarle al tema, pero si nos permite, algunos de los comentarios que todavía tenemos a propósito del arranque de la administración de Enrique Alfaro. Nos dice Beto, alinearse con la visión del nuevo gobierno federal sin dejar que pisoteen nuestros poderes estatales. En otras palabras, no ser un agachón. Dar prioridad a los municipios más marginados o a los más perjudicados por la corrupción por las pasadas administraciones. Gracias, Beto, por participar. Tita nos dice que no sea doble moral, es lo que le pide al gobernador Enrique Alfaro, para quienes nos ven ya en las retransmisiones. Juan E. Pérez dice que nos dé seguridad pública, alto a los robos en la calle, robos conejeros y a casa habitación, alto a la matazón de personas y de policías, etcétera, alto a la robadera de servidores públicos y a la corrupción en vialidad. Gracias. Miguel Mendoza, mejoras en seguridad, más y mejores empleos y honestidad. Gracias por su participación. También a Pedro García, que nos dice, si nos remitimos a sus antecedentes en la administración pública, espero muy buenos resultados. El capullo incómodo, así se firma en Twitter, dice que meta a la cárcel a los tranzas del PRI que abusaron del recurso público y sus atribuciones en las instituciones del Estado. Le agradecemos también su participación, al igual que a Perro Negro. Black Perro. Dice, si en la presidencia demostró su ineficacia, en la gubernatura no esperen milagros de Enrique Alfaro. Muchas gracias, muy amable por su participación. También doy acuse de recibo y agradezco el comentario de Héctor González Bax. Dice, Enrique Alfaro con su refundación está generando expectativas amplias. En la medida que den frutos efectivos sus políticas públicas, se fortalecerá su proyecto. Seguro estoy que habrá que darles todo el apoyo a él y a López Obrador, que la mayoría decidió democráticamente. Gracias, Héctor. No más falta que entre ellos no se apoyen también, ¿verdad? Porque pues... Con que le entren ambos también a la coordinación. Ya que estamos en el tema, las mesas de paz y seguridad, a las que se han negado a participar los alcaldes, el gobernador electo, hasta este jueves ya gobernador constitucional, y el propio gobernador Aristóteles Sandoval, que dijo, pues a mí me quedan muy pocos días, ¿para qué le entro? Pues yo creo que debió haberle entrado, pero seguramente recibió alguna petición por ahí para que se viera más solo el señor Carlos Lomelí. La única explicación, a ver, es que más allá de la animadversión hacia el personaje que pueda tener Enrique Alfaro, él representa al presidente de la República. Me parece que hay que ser institucionales. Si tú estás cuestionando al presidente de que está con una idea de minar la institucionalidad, no hagas lo mismo. Sonia hablaba muy bien de cuando se criticó a López Obrador por el tema de la fiscalía y lo criticas desde Jalisco, pero haces lo mismo con la fiscalía. Entonces de repente es como un duelo de espejos. Todo lo que hace mal López Obrador lo hago yo bien, pero hago lo mismo. O sea, eso me parece realmente absurdo. A ver, no, mira, bueno... Es que no, claro, por supuesto, sí, no, sé que no quieres ahí a Alfaro, pero creo que en este asunto... Esto no es un asunto de cariño. No, es un asunto de racionalidad. Creo que y hablando de la racionalidad, número uno, ¿por qué sí alguien... ¿Mande? O tú sí lo quieres. No, a ver, estamos en el asunto de la racionalidad. Bien lo dices. Bien lo dices. No estamos para querer. No estamos para querer o no querer. Pero mira, hablando de la racionalidad. Número uno, ¿por qué una persona que no se ha realizado
ni siquiera se ha realizado, las pruebas de control y confianza, va a encabezar una mesa de seguridad, que es el caso del superdelegado. Número 2, ¿por qué alguien que se suponía que su labor iba a ser el coordinar programas sociales? ¿Hizo pruebas de control de confianza? ¿Los gobernadores lo hicieron? No. Los hacen los jefes policíacos, ¿no? Sí, entonces, pero ¿por qué está ahí? Si él está para... Sí, claro. Número 2, si él está, en este caso, su labor iba a ser el coordinar los programas sociales, ¿por qué lo metes a coordinar una mesa de seguridad? O sea, me parece que el esquema no es el adecuado, ¿eh? Por ahora, y digo por ahora porque no lo deben prolongar, los alcaldes metropolitanos hacen bien en no ir a la mesa. Porque tercer punto, la mesa está diseñada para ventanear. Es decir, yo convoco y quien quiera venir, y miren, no vinieron, no les interesa la seguridad. O sea, es con toda esa intención. ¿Para qué nos engañamos? Entonces creo que el esquema tiene jiribilla esa mesa. Tiene jiribilla esa mesa. Pero política. No creo que sea adecuado. Esto es política y esto es forma. A ver, estás tú criticando el espíritu agresivo contra la institucionalidad. Y entonces no vas a acudir a un llamado institucional a pretexto de que es una mesa para tenderse trampas. A ver, ¿cómo? Lo Él institucional. No es el gobernador todavía. Si quiere ser estrictamente institucional, no es gobernador todavía. Hablemos después del jueves, a ver si van o no van. En la retransmisión pero yo después del jueves ya lo es. Pues no somos Madame Sassou para saber si ver o no. No ha tomado protesta el gobernador. A ver, algo que dijo correctamente Andrés Manuel, no sé si realmente lo piense o lo sienta, eso sería un misterio, pero algo que lo dijo bien es, existen tribunales y obviamente que lo sano es que se judicialice. Yo no lo veo como negativo. Si es una amenaza para el federalismo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que yo sí lo creo, fíjate, aquí yo le doy la razón a Enrique Alfaro, hay que convertirlo en un asunto de instituciones. Vamos a la institución que es el intérprete y que la institución que es el intérprete nos diga si es amenaza o no. Mientras tú sigas haciendo el juego de estar con rabietas políticas, estás simplemente haciéndole el juego y haciendo lo mismo, faltándole respeto a las instituciones. Es lo que yo digo. Simplemente. Entonces es un asunto eminentemente político. El negarse a participar en estas mesas trae un trasfondo político. Ya está viciado de entrada porque Enrique Alfaro ya asumió su papel, que me parece que es inteligente, pero que no debe llevarlo muy lejos, de ser el líder de los gobernadores que se oponen al centralismo asfixiante. Finalmente me da la razón cuando digo que no debe de prolongarse tampoco esta falta de... Sí, pero eso es una falta de institucionalidad, discúlpame. Que meta... No se debe ¿Qué de prolongar. dijo Laureano Albores? ¿Laureano se llama? El gobernador de... Silviano. Laureano es otro personaje. Silviano. Caray, ya sé cuál es. Brizuela. No, ¿te acordás de Laureano, el de... un personaje de Televisa de... Laureano. ¿Se acuerdan? Bueno, Silviano Aureoles dijo que va a interponer una controversia constitucional. Eso es lo que deben hacer. Yo interpongo la controversia y mientras voy a las reuniones para discutirlo, ¿no? Porque por una mesa que no tiene sí, yo creo que está formalidad, pero a ver, entonces, es como la mesa. La mesa no tiene, a ver, ¿qué es estas mesas, que es lo mismo de la mesa que instaló el gobierno de Aristóteles Sandoval para coordinarte? Me parece que en eso sí están obligados. ¿Por qué? Pues porque estamos en una crisis de inseguridad. Es decir, la mesa que coordina o que encabeza casi cada semana el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y en las que algunas veces ha estado presente el gobernador, a la que asisten los alcaldes y los representantes de los municipios, que ha habido representantes, no es una mesa formal, porque esa no existe en ninguna legislación esa mesa. ¿Para qué se reúnen? Pues para atender las situaciones de crisis que se han ido presentando. Solamente les informan, les dan parte, les dan cifras y ya. Exactamente. Eso tendría, pero esta también tendría que ser para eso. ¿Quién sabe si de veras? Manda un oficio, lo estamos invitando. Es que un oficio ya es un acto de autoridad, o sea, lo haces como autoridad, ¿no? Pero hay más allá de que la ley, de las autoridades. Pero es invitación. No pueden acudir, las claro. invitaciones Pero están obligados. A ver, no se pusieron de acuerdo ni siquiera, ni siquiera entre los ayuntamientos de la zona metropolitana para crear la Agencia de Seguridad y formalmente, más allá del membrete, y tampoco para coordinarse con las policías. No se pusieron de acuerdo entre la Fiscalía, que siempre tuvo recelo hacia los municipios por cuestiones políticas, para apoyarlos en muchas cuestiones
decisiones que, al revés, más bien siempre se han deslindado de lo que sucede con los municipios donde no hay policías suficientes, no hay armas. Es más, a esto mismo que decían ahora, de que no intervinieron los policías de la Huerta con lo que tienen las policías municipales, yo creo que ninguna policía municipal hubiera intervenido. Más bien lo que tienen que hacer es coordinarse, están obligados a eso, para eso fueron los ciudadanos, para eso tomaron decisiones de cambiar de gobierno. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría el tema de la si seguridad es Lomelí prioridad? no los invita? Estarían rasgándose las vestiduras en este momento. Hoy abordó el tema López Obrador en la rueda de prensa matinal y él advertía, bueno, los gobernadores están en su derecho de participar o no, se les va a seguir invitando y ya ellos tomarán las propias decisiones. De cualquier manera se va a actuar. Lo que sí estaría mal es que no se asignaran los recursos de los programas para seguridad, o que empiece a haber que se retiren las corporaciones federales, que eso no puede pasar. Ahí sí hay obligaciones y hay decisiones institucionales, pero lo de la mesa, pues que vaya el que quiera. Alguien tiene que ceder. ¿Quién tendría que ser desde su perspectiva? No, pues los dos tienen que ceder, no ninguno primero, o sea, los dos tienen que ceder, porque si las cosas están así, si cerró tan mal este sexenio estatal y está empezando mal el federal también, por cierto, pero si cerró así este sexenio es porque todo el sexenio politizaron el asunto de la seguridad, dimes y diretes, que si la municipal soltaba, que si la estatal no los agarraba. Una herencia de violencia terrible. Sí, no, y politizando. Eso es jugar menos, con la gente, a mí me parece irresponsable. Y por cierto, también ya para cerrar, mientras la inseguridad galopando, los magistrados y jueces y todos ellos del Poder Judicial están más preocupados en ampararse para que no les bajen su salario. Salarios que a muchos mexicanos nos ofenden. Seguramente esas demandas de amparo están mucho mejor fundamentadas jurídicamente que esas averiguaciones previas que luego ves que por eso sueltan. Pero no las hace el Poder Judicial, las hace el Ministerio Público. Es muy distinto. Bueno, sí tienes razón. Ahora, las averiguaciones previas son del Ministerio Público, con el Poder Judicial. Bueno, la sentencia es en primera instancia. Que la sentencia es de primera instancia. Hace que tiene que ser el Poder Judicial, en todo caso los diputados los que planteen las cosas para que el Poder Judicial pueda reducirse los salarios, no el presidente. ¿Alcanzamos a sacar el comentario que tenemos vía Twitter? Vamos a ver si alcanzamos a sacarlo antes de despedirnos, por lo menos una de las respuestas. Las mesas de seguridad convocadas por el gobierno federal, ninguneadas por el estatal. Dice Gerardo Guzmán Hernández, veremos qué tanta buena voluntad hay hacia la mayoría de a pie. Que no se pongan de acuerdo en cuestiones de presupuesto o forma se puede entender, pero no tener contemplado una confrontación en cuestión de seguridad. Los de en medio del sándwich perdemos, dice Gerardo Guzmán. Muchas gracias por su participación. Compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy amables. Pronto esta mesa muy...